Buenas tardes a todos otra vez. Segunda intentona, que no quede por intentarlo. Acabamos de intentar arrancar el directo con Marcos Céspedes, no ha podido ser por algún problema técnico. Estáis siendo muy pacientes con nosotros para darnos el espacio y poder intentarlo una segunda vez, y espero que sea porque pensáis igual que nosotros que el tema merece la pena. Vamos a intentar comprobar desde primera hora que está ya pudiendo solicitar entrar. Si no, al menos tengo la oportunidad de poderos presentar el libro del que quiero hablar, que es un libro que él acaba de escribir y por alguna razón no nos está dejando hacer... Ahora ¡Ah, sí! sí, ¡Ay! muy bien. Bien, hay que Bueno, intentar las un beso cosas. para todos los que han tenido paciencia. Ay, sí, sí, porque claro, estas cosas del directo, ¿no? Bueno, además tú estás muy Claro, acostumbrado a trabajar con radio, con medios y todo eso, y ya sí, sabes cómo funciona. Pero bueno, sí, está esto es claro que de así, aquí es podemos inevitable, estas sacar, cosas pasan. pasan, pero no pasa nada. Aquí es donde se demuestra también el tesón, la paciencia, la insistencia y cómo el Señor bendice cuando uno sigue, ¿no? Y persiste. Así que bueno, encantada de tenerte, Marcos. Estaba presentándole a quienes nos están escuchando así de avanzadilla el libro del que vamos a estar hablando. Os vamos a contar un poquito más ahora en un momento y Marcos se va a presentar, pero estaba contando también al arranque de la primera intentona que hemos tenido que no resulta tan sencillo a veces encontrar personas que estén dispuestas a hacerse vulnerable y sobre todo cuando esas personas son personas en el liderazgo, creo que tiene un doble valor, ¿no? Porque pudiera ser que para muchos la tentación pueda ser pues el autopreservarse, ¿no? El hacer como que no pasa nada y que El como líder, protegerse. claro, el estar ahí como protegidito, ¿no? Y esto, por el contrario, aunque es una tentación, creo que es del todo antipedagógico, porque primero no enseñamos a quienes estamos liderando, por otro lado, que ellos también pueden y deben hacerlo cuando llegue el momento y que no pasa nada, ¿no? Comprobar que efectivamente es sano y necesario para crecer, pero que además no podemos llevar a liderar a nadie, no podemos liderar a nadie hacia ninguna parte donde nosotros no hayamos estado antes, ¿no? Así que, Correcto. bueno, me gustaría antes de entrar en harina contaros que el libro se llama El viaje, es la primera obra literaria de Marcos, se llama El viaje, una travesía con destino a la restauración del alma. El prólogo lo hace un buen amigo que es Esteban Figuerido, del que luego hablaremos un poquito también, porque creo que hizo una reseña que le hace mucha justicia al libro. Y bueno, lo que quisiera es que te presentes, que te podamos conocer un poquito más y ahora entramos ya en harina con todo. Bueno, me llamo Marcos, nací en Cuba, aunque mis abuelos y bisabuelos fueron inmigrantes españoles en Cuba. Bueno, Dios nos permitió nacer allí y tenemos ya 20 años de ministerio. Como misioneros hemos estado trabajando en diferentes lugares, pero también como pastores, ¿no? Dios nos llamó desde muy jóvenes a formarnos como líderes, como pastores en Cuba. He tenido el privilegio, bueno, antes de ser pastor, era médico veterinario, también tengo los estudios de medicina veterinaria y luego pues el Señor nos llamó a servirle y bueno, respondimos al llamado y luego nos llamó a las misiones y parecía una locura porque claro, estamos hablando de Cuba, donde en mi tiempo un profesor universitario ganaba 20, $25 al mes. Entonces cuando Dios me llama, ya yo servía como misionero, pero era profesor e investigador en la universidad y decía, Señor, pero ¿con esto qué vamos a hacer? Y Dios pues nos ha sorprendido en gran manera y ya llevamos 20 años sirviéndole y 16 años en España, plantando iglesias, somos pastores aquí en Sevilla, una iglesia muy bonita que se llama Esperanza para el Corazón y el eslogan es Casa de Restauración. Y ya contaré un poco más, pero la iglesia formó parte de mi restauración. Qué bonito, ¿no? Porque al final no es solamente iglesia bonita, que también iglesia bonita, con nombre bonito, con propósito bonito, porque al final una iglesia o la iglesia del Señor tiene que ser un espacio para la restauración, una comunidad de gracia, ¿no? En la que nos cuidamos y nos sanamos. Yo siempre vivo diciendo, Lidia, que la iglesia es una comunidad terapéutica, en Eso es. donde todos venimos con nuestras mochilas, nuestras heridas, y tenemos que encontrar aquí una familia, como dice mi querido amigo Juan Varela, en todas las familias se cuecen habas, no una familia perfecta, en la que se cuecen habas, pero en la que nos amamos, caminamos juntos y nos restauramos juntos.
Claro, ahí está la cuestión ya de la madurez que apliquemos a cómo cocemos esas habas, ¿no? Eso es otra Pero harina eso de ya otro es costal. otro tema. Bueno, tienes muy buenos padrinos en el libro, he de decir. Juan Varela es alguien también que mencionas, alguien a quien apreciamos y que tiene un ministerio, bueno, de innegable valor aquí en el pueblo evangélico español, pero también en América Latina. Es una persona muy implicada Sí. con cuestiones de familia, especialmente. Sí, Sí, ellos son, tanto Juan como María del Mar, son nuestros papás espirituales y a los que amamos mucho. Hemos estado este fin de semana compartiendo con ellos en un retiro y la verdad, cuando le pedí y él leyó el libro, pues sí, quiso colaborar poniendo ahí su recomendación, su reseña. Y también Emilio Carmona, que es sí. el Otro secretario general sevillano. de la... Otro sevillano. Es que, bueno, hay que tirar de la tierra. Claro, no, no, además me ha gustado mucho porque, bueno, me encuentro amigos en el libro, ¿no? A ti no te conocía Qué bueno. personalmente y me he encontrado contigo en el libro, entonces casi que me parece conocerte más de lo que te conozco en persona, claro. Pero, claro, Emilio y yo hemos compartido campamentos de GBU cuando estudiábamos los dos. Yo estaba estudiando en Málaga, él en Sevilla, con Esteban Figueiredo, pues muchos años de comité de grupo de psicólogos evangélicos, que él ha presidido por 10 años, ahora lo estoy presidiendo yo, pero él ha estado 10 años ahí a piñón, Está vamos, que todo, ha todo, todo estado en familia, todo queda todo en en familia. familia, todo queda en casa. Si es que al final esto del pueblo evangélico somos una pequeña familia muy feliz aquí en España, que nos Sí, sí, conocemos sí, todos los que hay, como quien sí, dice. sí. Así que, no, y la verdad es que tirando un poco de prólogo y aprovechando que hablamos de Esteban, bueno, Esteban tiene una sensibilidad especial también para abordar ciertas cosas y yo creo que él es una persona de las que está plenamente convencido, porque además él es clínico también, de cuán importante es abrir el corazón, ¿no? Cuando uno lo está pasando mal, compartirlo. Y bueno, pues él explica de que, bueno, él explica acerca del libro, ¿no? Acerca del viaje, que a ver, no se trata de un libro de un rigor exegético, no era lo que A se estaba ver, si buscando. espera que, claro, si, yo digo, esto no es un manual Esto teológico no profundo que es te un va a manual. cambiar la vida de la noche a la mañana. Es Eso un es, no, no. viaje. Olvidaos, ¿vale? Esto es un viaje en el que compartimos mochila con Marcos, en el que Marcos ha hecho un esfuerzo extraordinario también por novelarnos de manera muy bonita algunas escenas preciosas y otras más feas, pero también igualmente necesarias de leer de la historia de Elías, del profeta Elías. Y en cada una de esas novelaciones a continuación hay pequeñas porciones de alimento para la travesía, en las que ahí ya se hace la reflexión sobre, oye, ¿cómo te han hablado a ti estas cosas? ¿No? Y entonces me encanta porque Esteban es el primero que en las primeras líneas de ese prólogo habla ya de lo que representa, ¿no? El manifestar la propia vulnerabilidad y nos cuenta, ¿no? Cómo nuestra tendencia es a refugiarnos en la cueva, pero cómo muchas veces a lo que nos llama el Señor es a salir de la cueva precisamente. Correcto. Y tú vas contando estas cosas. Cuéntanos un poquito cómo surgió el libro, la idea del libro, qué estabas tú pasando en aquel momento y cómo te ha Bueno, ayudado a crecer. sí, claro. Voy a hacer un poco de pequeña historia. Yo conocí al Señor con 16 años en medio de un contexto no persecución, pero intolerancia cristiana Uh en -huh, Cuba, donde el gobierno comunista, pues, estudiaba en un internado comunista y el tema de la salud mental era un tabú social, pero uh -huh, también a los 16 años, cuando empecé a ir a la iglesia, también percibí que era un tabú dentro de la iglesia. Yo creo que en gran parte por ignorancia, porque no se tenían todas las respuestas como pasa, y al no uh tener -huh, las respuestas muchas veces usábamos pues bueno, esto es que no estás orando suficiente, o esto es todo espiritual, y lo espiritualizábamos todo, y yo veía también jóvenes, adolescentes, adultos, que uh -huh. sufrían y que luego también sufrían porque se sentían culpables. En todo ese Claro. contexto he tenido la oportunidad de acompañar a personas en sus viajes personales, viajes de quebranto, de pérdida, de dolor. Y bueno, Uh ahí -huh. fui aprendiendo un poco, pero como tú mismo decías, nadie aprende realmente hasta que no atraviesa por sí mismo por el desierto. Y luego Claro. de terminar la pandemia, como a la mayoría de nosotros, fue un tiempo difícil. Para mí fue un tiempo de quebranto también, porque tuvimos la pérdida de un bebé, Uh -huh. se juntó muchísimo trabajo en la iglesia. Yo no sé vosotros, pero yo trabajé el doble o el triple en nuestra iglesia. Teníamos que atender a la familia, asistencia social, aprender a usar Zoom, que era nuevo, a tener un culto online, en fin, fue mucho estrés. Al terminar la pandemia, esta primera fase, mi esposa pues está ingresada, vivimos una experiencia muy dolorosa, una pérdida,
Y cuando yo digo, bueno, ya voy a parar, ya por fin parece que todo ha pasado, me identifico con Elías. He terminado con todos los profetas de Baal y ahora viene Jezabel y una pequeña noticia no me permitió levantarme de la cama y a partir de ahí comencé a sentirme mal, sin fuerzas, agotado, con temor, ataque de ansiedad, de pánico. Fui al médico, me hizo un chequeo médico, me dijeron lo que era. Dios me permitió que llegara Esteban a mi vida y fue muy interesante porque antes de hablar con Esteban, yo reunía a nuestro equipo de ancianos, reunía a los líderes y luego a la iglesia y abrí mi corazón. Le dije, mire, estoy atravesando un tiempo difícil de ansiedad, esto no lo puedo controlar, no lo puedo manejar, necesito detenerme. No voy a dejar de ser pastor, pero necesito una pausa para encontrarme y sanarme. Cuando le conté eso a Esteban, Esteban me decía, Marco, ya tienes el 50% del viaje realizado. Y claro, yo no sabía si reír o llorar cuando me decía eso, porque yo me sentía hecho polvo. Y En la que me queda primera el otro sesión, 50, pero oye. claro, no, me queda otro 50 o no, o este me lo está diciendo para animarme, pero realmente no es verdad, no me lo creía, hasta que luego fui viendo todo el proceso y cómo Dios en su gracia, en su misericordia fue cuidando de mí. Bueno, fue un proceso donde mucha gente linda, incluyendo la iglesia, los líderes me acompañaron en este viaje y cuando ya me sentía un poco más con fuerza, contacté con alguien que también aprecio, admiro, otro mentor también de la casa, de aquí de la tierra, que amamos mucho, José Luis Navajo, ¿no? Un maestro de la escritura, y él estaba proponiendo un curso de escritura creativa. Y yo dije, bueno, estaba un tiempo de parón ministerial y dije, ahora es el momento, quiero usar esto como una herramienta terapéutica personal. Hablé con él, me inscribí en el curso y él comenzó a mentorearme en mi viaje. También fue una medicina para mí leer su libro Los lunes con mi viejo pastor, y Dios también lo usó como amigo y como compañero de viaje en este proceso. Y así, poco a poco, en un periodo de restauración, fui derramando lágrimas, sonrisas, momentos de incertidumbre en las páginas del viaje. Claro, y además, bueno, debo decir, en honor a la verdad, también para quienes nos están escuchando, que todas estas cosas que tú estás contándonos ahora, no es que nos las cuentas ahora y en el libro no vienen, no, es que tú en el libro has dejado por escrito recopilación de todas estas cosas, que ya Claro, sabemos porque que lo que queda escrito claro, queda escrito. el libro me iba acompañando como un ejercicio terapéutico Claro. y también encontrando en las escrituras respuestas. Porque, claro, en todo este proceso, y ya no quiero hacer todo spoiler del libro, pero en todo el proceso, en este viaje, fue mi lucha con Dios, mi batalla, mis porqués, mis momentos de soledad, mi momento de, Señor, quiero desaparecer, porque es más fácil si todo termina, si todo acaba. Sí, como pastor fue una crisis también de reencontrar mi llamado, reencontrarme a mí mismo. Fue un proceso O en sea el que que Dios me llevó. podemos abandonar esa idea de que entonces ni los pastores ni los cristianos son superhombres. Ya era hora, ¿no? A lo mejor de que empecemos Sí, menos a mal. pensar. No fue lo que aprendí, no fue lo que aprendí ni en el seminario ni en mi primera etapa. Yo soy de la generación de los hombres no lloran, este tipo, la depresión es para mujeres, cosas así, todos esos tópicos que estaban en mi mochila emocional, psicológica. Una de las cosas que tuve que reaprender, yo tenía un concepto en mi vida que aprendí de mi casa, ¿no? Mi papá me decía, bueno, lo que no mata te hace más fuerte. Y claro, fui quitando todas esas, como la cebolla, ¿no? Claro. Quitando mis partes y Dios trabajando. Y un pasaje que me ayudó mucho se encuentra en 2 Corintios 12, del 9 al 11, donde Pablo nos dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso fue algo con lo que yo tuve que luchar como pastor, pero no solo como pastor, sino también como hombre. Padre, porque para mí el mostrarme vulnerable, reconocer eso es reconocer que era débil. Y si era débil y vulnerable, entonces para mí era un mundo, no era lo que había aprendido. Y bueno, fue Dios, fue un proceso. Dios es un Dios de procesos. Y vemos a Moisés que vivió un proceso parecido en el cual cayó un agotamiento brutal y su suegro Jetro le dijo, oye, esto no puede seguir así. Vemos a Elías que dijo, Señor, quítame la vida. Job, oye, Dios, ojalá mi madre hubiese abortado. David, en el Salmo 38, que también fue un salmo que me impactó mucho, él dice, me estoy sintiendo que me hundo, me estoy hundiendo. Pues
ahí fue una etapa en mi vida de redescubrir las escrituras, redescubrir Supongo la que, Biblia. claro, en esta línea precisamente que estás comentando, ¿no? Qué importante descubrir en la Biblia un libro que también aborda la salud mental. O sea, a veces nos pensamos que es que la Biblia habla de temas antiguos. Habla de temas antiguos porque es que hay temas que son no nuevos, sino antiguos de siempre. Es decir, las personas hemos tenido que luchar. De hecho, el otro día yo no había caído en la cuenta, pero efectivamente, el primer caso, por ejemplo, de maternidad subrogada aparece en la Biblia, sin ir más lejos. El caso Correcto. de Agar y Sí, 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 Sara, por sí. ejemplo, ¿no? Y un montón de situaciones que hoy se siguen hablando en Claro. los congresos, en los parlamentos. Y Noé Ahí luchando está. con su alcoholismo o Ahí. sus Entonces, batallas y sus hijos viendo a su batallas, padre borracho. Sí, eso es, batallas que en no hemos definitiva cambiado. no, eso es, nos han acompañado, ¿no? Y bueno, para quienes se están incorporando ahora, para quienes quizá verán el directo más tarde, estamos hablando de este libro, el libro El viaje de Marcos Céspedes, lo publica Platero Cool Books. Luego vamos a dejarlo toda la información también en la descripción del vídeo, que a ser posible vamos a dejar también grabado tanto en el perfil de Marcos como en el mío, para que quien quiera lo pueda ver después, compartirlo, por favor, divulgarlo, seguir a Marcos, comunicaos con él, preguntarle cosas, porque ya veis que esta es la grandeza, ¿no? De lo que representa también no solamente el libro, sino de lo que representa el gesto nada sencillo, profundo, pero tremendamente necesario de que alguien que está en el liderazgo, que está en el contexto de iglesia, abra el corazón, lo abra con todo y como quien diría, pues sí, si perezco, que perezca, ¿no? O sea, pues Sí, venga, que arda llegó un Troya. punto, claro, llegó un punto en mi viaje en el que dije, Señor, haz conmigo lo que te dé la gana. Ya No, más en el pozo no me puedo sentir peor. Así que me dejo caer en tus manos. pero qué Y en bien, ¿no? ese viaje, Porque sí, no, iba a decir que con esa conexión que has hecho con el texto el anterior que mencionabas, ¿no? De que justo cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es en mi debilidad que se manifiesta su fortaleza. Es ahí en el pozo donde se encuentra uno con las mayores lecciones, entiendo. sí, es en el viaje, pero lo interesante, Lidia, es que me encontré tres grupos de personas. Y eso quería describirlo porque es muy interesante. Y algunos pastores, amigos, compañeros, uno me decía, mira, no digas nada, no lo comentes, porque eso puede hacer daño a la iglesia. Es decir, los hermanos que no tienen madurez o fortaleza espiritual o conocimiento, se pueden sentir mal. Hombre, el pastor tiene ansiedad, el pastor tiene ataque de pánico. El pastor no puede predicar porque necesita detenerse. Claro, Ya. eso fue un grupo o una persona, un pastor que me daba ese consejo. Claro, no lo escucho como todo consejo, pero no estaba de acuerdo. Otro grupo sencillamente se distancian porque no tienen respuesta. No pueden entender cómo un pastor o cómo cualquier líder de la iglesia o cualquier cristiano que ama al Señor puede estar en una depresión, una ansiedad o a través de alguna enfermedad mental, que hay muchísimas. Puede ser bipolar, puede tener cualquier trastorno o enfermedad mental. No lo Mm. comprenden. Y frente a esa incomprensión, encontré distancia, ¿no? Hay gente que no estaba dispuesto a caminar con uno. Pero había un tercer grupo, y este es interesante, ¿no? Un tercer grupo que tenían dos vertientes. Una es, estoy a tu lado. Mira, no sé la respuesta, no puedo ayudarte, no sé cómo, pero quiero que sepas que estoy ahí. Y ahí encontré amigos, amigos con raíces profundas, amigos con la A de mayúscula, no esa A grande, amigos de verdad, que dijeron, no sabemos cómo ayudarte, no tenemos la respuesta, pero vamos a estar a tu lado en todo el proceso. Y eso fue maravilloso. Y otros que decían, oye, estamos ahí, queremos ayudar y intentaban pues con un tupper de comida, con una oración y otros que fue también algo muy bonito. Luego que salí de todo el proceso, gente de la iglesia, líderes comenzaban a confesar, Marcos, yo nunca te había dicho, pero yo lucho con la ansiedad. Mm. Gente de la iglesia venía y me dijo, pastor, gracias por abrir su corazón porque la verdad llevo 5 años batallando, tomando medicaciones para la depresión. O tengo mi sobrino o mi nieto que ahora mismo tiene pensamiento suicida y tenía miedo, porque tenía miedo de que me juzgaran. Y si el pastor es capaz de abrir su corazón y decir lo que está viviendo y experimentando, ¿por qué yo no? Es que la Eso fue vulnerabilidad bien increíble. enfocada, claro, ahí voy, ¿no? Es contagiosa en el mejor sentido y ahí es donde se nota efectivamente que se ha producido un liderazgo desde la vulnerabilidad, ¿no? Porque
que estamos insistiendo muchas veces a las congregaciones desde los púlpitos, o estamos animando a la gente a que se haga vulnerables, a que en los grupos de hogar nos abramos unos a otros, por ejemplo, ¿no? A que seamos esa comunidad terapéutica de fe. Pero si luego cuando toca liderar en el sentido de ser ejemplo, las propias personas que están al frente no dan ese paso adelante, bueno, tenemos un serio problema, por no hablar, perdóname, igual meto la gamba y tú me lo dirás como pastor y si me tienes que regañar, me regañas. Pero estaba pensando mientras te escuchaba, me pregunto si a veces no será que es que tenemos Biblias distintas unos que otros, porque yo me estaba acordando de ese Sí. momento de Jesús orando en Getsemaní. O sea, ya no te hablo de otro pastor o del apóstol No, no, Pablo, del no, no, apóstol no. Pedro o de Juan. No, yo te hablo de Jesús mismo, que está angustiado y su alma Hasta la está triste muerte. hasta la muerte. Y no se me ocurre una mejor imagen que estar sudando gotas de sangre para representar lo que significa una La angustia ansiedad. extrema. Es más, no quiero hacer una exégesis medio rara, pero me sospecho que precisamente Jesús no vivió solo un momento de miedo en ese momento de Getsemaní, sino que él, que sabía hacia dónde iba, en Oh, muchos sí, momentos claro. seguramente se tuvo que apartar de la multitud y se iba a lugares asolados a orar y a conectar con el Padre porque Claro, necesitaba y recolocar necesitaba todo eso. recuperarse, pero también pienso más, Lidia, ¿tú crees que Jesús no, bueno, cuando lloró, cuando dice, y Jesús lloró con la muerte de Lázaro, pero no lloró con Juan, su primo, que probablemente no había No, fútbol en ese tiempo, pero jugaban no, las canicas ahí en Israel, crecieron como niños juntos, como primos, no lloraba con la gente cuando decía, y tenía no. compasión. Y Ese atención, momento, que es que claro, además se nos escapa a veces el pequeño gran detalle, ¿no? Jesús, que además se iba a enfrentar en nada a la muerte de Lázaro para reprenderla y en ese sentido decir, Lázaro, sal fuera. Y eso aún es muy así, fuerte. ante la tragedia de la muerte, él se rompe a llorar y ahí está ese Jesús lloró y que los demás veían desde fuera y Claro, no eran me capaces imagino de a decir, Jesús, mirad cómo claro, le amaba. O sea, ¡buah! claro, no, no me imagino a Jesús como yo a veces viendo el Titanic cuando se está muriendo el Leonardo DiCaprio hundiendo con las lagrimitas. No, no, me imagino a Jesús llorando para que la Llorando. gente le llamara la atención que el rabí, que el maestro, que el Señor, que aquel que está liderando un grupo está angustiado, está dolido, le está sufriendo. Otra cosa que hablaba con Julio Pérez en una entrevista del Tren de la Vida, él decía, oye, a Jesús no le dio un ictus, porque era Dios, pero Pero sudar vaya gotas de tela, ¿no? sangre, eso Menudo él no va más. estrés. Ahí cae muerto. Claro. Cualquier persona hubiera caído muerto. Entonces Jesús sentía la presión, sentía la angustia. Ahora, era parte del aprendizaje también, no solo su Mm, dolor personal, sino era parte del aprendizaje, porque luego los discípulos morirían, la mayoría de ellos, de la misma forma. crucificados, torturados, tirados Mm, desde el templo, apedreados. Entonces, si Jesús vivió esa angustia, vivió esa mm. ansiedad, ¿por qué yo no? Ahora, y qué interesante además esto, ¿no? Porque, digamos, mostrando esa vulnerabilidad hacia afuera, efectivamente otros se hacen contagio de eso, ¿no? Y reproducen esto. Luego, por otra parte, la idea tan bonita en Hebreos, ¿no? De decir, él fue perfeccionado por la obediencia. Había Amén. pedido que aquello pasara y, sin embargo, esa perfección viene por pasar por ese crisol, ¿no? Y cómo Claro, eso nos lleva a nosotros también a decir, bueno, si soy honesto y quiero seguir a Cristo, no puedo quedarme solamente con la resurrección y con la victoria, tengo que estar dispuesto a no. andar lo que él anduvo, no Hay un diga tu nivel y Getsemaní, yo no. Claro, hay un Getsemaní, hay momentos de mucho dolor en la vida. Es más, si Cristo padeció, es decir, Él que es nuestro sumo sacerdote, ahora si Él vivió todo y fue tentado en todo y sufrió y padeció y experimentó una ansiedad profunda en el Getsemaní, eso nos ayuda a nosotros, pero también es un ejemplo para nosotros los líderes. claro, Darnos cuenta de que, como tú dices, no somos super mujeres ni super hombres, somos de carne y hueso. Y no efectivamente. pasa nada, ¿sabes? La gente te lo va a agradecer, la gente se va a empatizar. Y estamos viviendo Ujú. una generación, en un tiempo donde estos tabú, estas ideas, estos miedos de aquello que no podemos explicar, vamos a espiritualizarlo. Darnos cuenta que sí, hay un factor espiritual, porque no podemos ignorar Ujú. que hay un mundo espiritual, que hay una... yo, por ejemplo, cuando mi bioquímica se desajustó, cuando me sentí en el síndrome de burnout, cuando me agoté, yo no descarto que esos pensamientos de temor, que esos ataques a mi vida, que esos pensamientos de derrota, no vinieran del infierno, no se cosieran
en el infierno. Yo estoy casi seguro porque el diablo viene a matar, robar y destruir. Pero yo tampoco puedo ignorar que también hay un hambre, que hay una lucha, que hay un cuerpo. Pablo nos decía en Romanos 7 de esa batalla que él tenía en la mente, ¿no? Ujú, Esa ujú. batalla que estaba librando deseo. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago no, ¿cómo es? Lo que quiero hacer no Lo lo que quiero hago. hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. En otras palabras, estoy liado. No, no sé qué Sí. hacer con mi vida. Dios, hay una batalla en nuestra mente. Ahí se está librando una batalla. Y como me enseñó un viejo pastor, él me decía, Marco, el Satanás no es omnipresente ni es omnipotente, pero él habla en primera persona. Habla en primera persona para que creamos las mentiras que nos dice. Y en Sí, ese momento de mayor aprovecha, vulnerabilidad, claro, se es aprovecha un de nuestra experto en vulnerabilidad, de nuestra aprovechar. debilidad. Claro, cualquier oportunidad que damos. Eso no significa que, ya digo, nos tengamos que obsesionar, porque está claro, y eso lo expresa también alguno de los salmos, ¿no? Cuando la persona cayere, bueno, pues no quedará postrado porque el Señor le Claro, sostiene de su mano derecha, pero que vamos a caer, que no es si el hombre cayere, es cuando caiga, que es tenemos que que es tenerlo claro. necesario. Y eso forma parte del proceso, ¿no? Me gusta mucho que ya desde el índice tú planteas, digamos, como tres etapas en el libro, ¿no? Y las relacionas muy claramente con tres etapas de la vida de Elías. Hay una parte primera de ministerio en la cumbre, de la llegada al palacio, digamos, y bueno, pues con lo que se encuentra Elías allí. Luego una parte que tiene que ver con el abismo, ¿no? Con, pues, el sentirse sobrecogido, el cómo se tiene que ver alimentado con los cuervos, el tema del traspaso por el desierto, ¿no? Lo que significó pues todo lo relacionado con los profetas de Baal, la montaña, que fue un momento cumbre, pero el momento cueva también, ¿no? Cómo llegó después, toda su lucha con Jezabel. Y luego hay una parte en la que precisamente por esa interacción preciosa que Dios tiene con Elías, él se ve catapultado, ¿no? No está en la tormenta, no está en el fuego, no está en la montaña, está en esa voz, en ese susurro apacible que le habla, que le lleva pues hacia donde tiene que ir, ¿no? Y entonces todo esto lo cuentas de una manera novelada, muy bonita. Os recuerdo a quienes estáis añadiendo que estamos hablando de este libro, ¿vale? El viaje, una travesía con destino a la restauración del alma. Cuéntanos, si tuvieras que escoger eh, una, por ejemplo, una que tú digas, mira, me quedo con esta. Una de las lecciones Ah, aprendidas en este proceso, ¿cuál sería? sí, la gracia de Dios brilla con más intensidad en nuestros días oscuros. Qué bonito, ¿no? Sí, esa fue la, eh, la palabra más fuerte que Dios me dio en mi cueva, cuando estaba en lo Ujú. más profundo de mi cueva y estaba desesperado, y ahí lo cuento un poco sobre esto. Dios me dio esa palabra, mi luz, mi gracia. Marcos, escúchalo, brilla con más intensidad en tus días más oscuros. Y Ujú. quizás alguno que nos está viendo, escuchando, y hago este paréntesis, no sé si está viviendo un pozo, una cueva, un desierto. Cada una de estas etapas son difíciles. Todas son sinónimos de dolor, de pérdida, de soledad, de desesperación, de pensamientos que se desbocan como un caballo sin control. Si estás viviendo algo de esto, quiero que sepas que la gracia de Dios en medio de todo eso brilla con más intensidad. Es más, el sabor, el tacto de tu intimidad con Dios sabe diferente, porque Dios va quitando de nosotros todo lo que sobra para que realmente solo quede el yo, ese yo nuestro interno, ese yo de real, ese alma real, y conecta con Abba, con papá, y es algo increíble. Pero solo es posible vivirlo en la cueva, en el desierto y en el dolor. Y es ahí Ujú. donde la gracia de Dios brilla de corazón, os digo, con más intensidad. Claro, supongo que al final este tipo de situaciones lo que hacen es quitarnos al personaje y dejarnos desnudos, ¿no? Dejarnos con la Correcto. persona que somos, que muchas veces ni siquiera nosotros mismos conocemos, porque llevamos tanto tiempo envolviéndola en el personaje y proyectándola hacia afuera, pues Perdona, para ser Lidia, algo mejor. que me viene, sí, perdona, algo que Sí, me no, viene a no, la no, mente. Quitamos al pastor, claro, también. porque soy Sí, al pastor y puedo pastor o a hablarte la de psicóloga o a la que a la sea, claro, psicóloga, al efectivamente. médico, al diácono, quitamos a esa persona, a ese personaje. Ya no tienes que prepararte para un sermón, ya no tienes que dar una imagen de lo que no estás viviendo. Se acabó todo eso, ahora es tú y papá. Y ya está. Totalmente. Y es ahí donde es necesario que Dios nos lleve a ese nivel
a esa cueva, a ese monte Sinaí, a ese desierto de 40 años, de 40 días, que nos lleve allí para que seamos nosotros realmente. Porque al final yo siempre digo, Dios lo que persigue es nuestra autenticidad. Ujú. Yo veo a David y veo a mí me encanta leer los salmos. Para mí los salmos fueron medicina. Encuentro a Claro. David desnudando su alma diciendo, estoy mal hasta la muerte, estoy en un pozo, estoy cayendo en picada. Y eso es lo que me encanta, eso es lo que Dios disfruta, nuestra autenticidad. Y eso es lo que Ujú. deseo también que los pastores, líderes, misioneros, misioneras, profesionales de la salud mental que están sirviendo a Dios como tú, podamos entender y como tú mismo dices, podamos quitar el personaje y realmente encontrarnos con quién somos con Dios. Al final los salmos son ese espacio de vulnerabilidad por excelencia que nos ha puesto Completo. la Biblia delante, ¿no? Igual que nos habla de sexualidad en Cantares o que nos habla de lamentaciones, porque tiene que ver con las lamentaciones también, y que nos habla, pues eso, los salmos tienen algunas expresiones de alegría magníficas, pero tienen algunas expresiones de dolor, de vulnerabilidad, de sufrimiento terroríficas, ¿no? Así que la Biblia es ese compendio maravilloso también de todo ese crisol de tantas cosas que al final son maneras en las que el Señor nos permite expresarnos. Lo que quiere es que nos expresemos con Él en la ecuación, no contra Él o sobre Él, sino con Él, y Él se deleita en que lo hagamos, ¿no? Así que, bueno, tenemos ahí tarea Creo, por sí. abordar. Mira, yo siempre le digo, hay hermanos que dicen, pastor, pero está mal porque me queje o cuente lo que estoy viviendo, estoy pasándolo mal. Y digo, mira, hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Ahí está. Traducción al lenguaje moderno. Quejas, desesperación, Eso es. no aguanto más, no soporto más. Eso es Lamentaciones. ¿Sí? Claro. Dios no se enfada con nosotros porque seamos genuinos. Y Eso Dios es. no Así tiene que, miedo a los porqués. Dios no tiene miedo a los porqués. Yo crecí en un contexto cristiano donde siempre se decía, a Dios nunca se le pregunta por qué, sino para qué. ¿para qué? Sí, sí, Claro, eso lo eso, hemos oído, yo creo, en todas las iglesias nuestras de cuño claro, de conservador, toda la vida, seguramente. sí, de trasfondo muy conservador. No, y Sí, sí. claro, yo crecí con eso. Yo era de los para qué. Pero claro, cuando estás en el pozo, tú necesitas escuchar por qué. Claro, Dios, bueno, ¿por a qué a ver, no mí? sé si estarás de acuerdo conmigo, pero se puede ser tan irrespetuoso en un por qué como en un para qué, ¿eh? Porque yo puedo decir, bueno, ¿y Completamente. esto para qué? Claro, te lo Claro, digo porque es que a veces nos hemos pensado en nuestra mentalidad que el para qué es una cosa automáticamente respetuosa y el por qué significa casi como que te estás tuteando con Dios en plan de colega a colega, y no, o claro, sea, puede ¿no? haber porqués muy tremendamente y profundamente respetuosos y para qué es absolutamente soberbios. Entonces, Correcto, mira, cuando a ay, veces yo corrijo a mi hijo tiene ahora va a cumplir 9 años, y mi hijo me pregunta, ¿por qué, papá? Y yo le explico, hijo, te estoy corrigiendo porque hiciste esto o aquello. O papá, ¿por qué no vamos a tal sitio? Porque yo intento, Jesús nos ha hablado de que seamos como niños. Y un poco de esa relación con papá, con Abba, con Dios, tenemos que comprender que Dios es ese Padre que con respeto y amor podemos decir, Dios, ¿por qué estoy viviendo eso? Me encanta el Salmo, creo que 73 de Asaf. Asaf, ese es uno de mis salmos favoritos, donde él comienza, Dios, ¿por qué el impío, el incrédulo, le va tan bien, engorda, le va la vida de lujo, tiene su coche, su yate, su mujer no se enferma, sus hijos no perecen? ¿Por qué a mí? mm, Hasta que él llega a una conclusión increíble cuando entra a la presencia de Dios. Entonces Dios no tiene miedo a que nos acerquemos con Él con autenticidad y siendo genuinos y vulnerables. Es parte del sí. viaje, Solo nos sorprendemos nosotros, Él no se sorprende de lo que nos pasa. completamente. Dios Así que ya bueno, sabe el final de nuestra historia. total. Y bueno, pues mira, gloria a Dios por eso, porque al final Él es el que está al control, como decía alguna de las personas en sus comentarios en este ratito de directo. Nos estamos aproximando al final, pero tenemos a las personas ya inquietas preguntando que cómo pueden hacer para adquirir el libro. Algunos me preguntaban incluso si se puede adquirir en Argentina, no sé si en otras zonas de América Latina, que asumo que sí. Cuéntanos, por Sí, favor, cómo podemos hacer para adquirir el bueno, libro. sí, bueno, aquí en España está en Amazon, está en la librería ABA de Barcelona, en las dos librerías cristianas de Madrid, en Casa Manuel y en otra que no recuerdo ahora su nombre, en Sendero de Vida en Sevilla, pero luego está en todo el circuito de la librería San Pablo, la librería católica de San Pablo, Uh -huh. también la librería Casa del Libro, La Vanguardia, se ha hecho una reseña muy bonita en el periódico La Vanguardia,
En todos estos sitios podéis comprarlo o podéis escribirme directamente y se lo puedo enviar dedicado. Luego en Estados Unidos podéis encontrarlo en Amazon y también en la plateroeditorial.es, que es la editorial que nos publica, es plateroeditorial.es, platero como el cuento del burrito platero. Plateroeditorial.es. Ahí está disponible en 10 países. Hay una tienda online desde Argentina hasta Canadá. Casi toda Latinoamérica está ahí. Y si por alguna razón tu país no se encuentra, escríbeme y me encantaría enviártelo. Te explicaría qué tienes que hacer o cómo hacerlo. Pero ahí en la página web de plateroeditorial.es hay 10 países desde Argentina hasta Canadá, ya está disponible. Si vives en Estados Unidos, también lo puedes pedir en Amazon. Me preguntan que si está en Kindle. Ya la gente está rizando el rizo. Hacen Ah, muy bien en todavía, preguntar. eso ya es cosa de la editorial, pero espero que Ya en se algún andará, momento pero salga, ya bien. saldrá. Pero eso, ya cuando la Pues, editorial lo haga, lo prepare, ya yo estaremos diciendo. pues yo le voy a pedir un favor a Marcos y es que todas estas cosas, porque a mí no me ha dado tiempo a apuntármelas todas, me las escribas en ese WhatsApp que tú y yo compartimos para que yo ahora pueda hacer un copia y pega a la descripción que vamos a dejar en el vídeo. Así todo el mundo va a poder ir directo a la descripción. Para quienes quieran comunicarse contigo, como acabas de hacer la invitación, te pueden encontrar en Instagram como Pastor Marcos Céspedes, si no recuerdo mal, tú me corriges si no. Sí, Y sí, correcto. os animo a seguirle porque hace muchas cosas interesantes. Hoy en día, como somos esta pequeña aldea global, pues con las tecnologías es muy fácil estar comunicados unos con otros. Y bueno, Marcos es muy generoso en ese sentido también, ya lo veis, para ofrecerse, para ponerlo fácil en ese sentido. A mí me lo ha puesto muy fácil también para poder hacer la entrevista y la coordinación y la facilitación de todo ello ha sido muy sencilla, cosa que también agradezco. Así que, bueno, para mí ha sido un gustazo poderlo leer, por una parte. Por otra parte, también compartir contigo pues un poco la preparación. Este rato, pues yo espero que para quienes nos han escuchado haya sido tan beneficioso como lo es para mí también, el intercambiar de tú a tú, ¿no? Estas cosas de una manera tan personal. Te agradezco la generosidad personalmente también, porque esta cosa de ser vulnerable no es lo mismo que lo diga un psicólogo que te anime a ser vulnerable, que al fin y al cabo parece que te estás Claro. acercando a la sardina, que cuando, oye, alguien como tú en ese sentido da el paso. Así que no sé si les quieres decir algo más a los Sí, bueno, oyentes. decirles a todos que, bueno, primero darte las gracias por esta oportunidad, por también abrir mi corazón. Si algo me ayudó todo este proceso es no callar, no te calles. Si estás pasándolo mal, si estás viviendo un momento difícil en tu vida, si en tu iglesia no te comprenden, pues busca ayuda. Siempre va a haber hermanas o hermanos, iglesias, comunidades, profesionales que están ayudando. Otra cosa, parte de los beneficios del libro, quería decirlo, parte de los beneficios del libro van a ir destinados a un fondo para ayudar a personas que por diferentes razones y circunstancias no pueden financiar pagar a un profesional de la salud mental, un consejero profesional. Queremos ayudar, queremos que parte de lo que hemos vivido también Dios lo use para ayudar a otras personas. Y también decirle esto, no te calles, busca ayuda, escribe a Lidia, hay muchísima gente, pero si estás viviendo lo que estés viviendo, tienes a papá, Dios, tienes tu comunidad de fe, pero también hay muchísima gente que quiere y desea ayudar. Pues ahí tenemos el broche. Gracias por ello. Doble razón, entonces, como veis, para comprar el libro. Por una parte, el libro en sí, que ya es de por sí un beneficio clarísimo que obtenéis en la compra, pero además el ayudar a Marcos también en este gesto generoso, ¿no? De poder ayudar a otras personas, que efectivamente pues no es fácil a veces el acceso y a veces los propios profesionales estamos bastante limitados Correcto, en cuanto a qué márgenes podemos hacer, cómo hacemos para no hacer competencia desleal dentro del colegio de psicólogos y otra serie de cosas. Estamos como claro. muy limitados en muchas cosas, ¿no? Pero creemos de verdad en lo que el libro representa, en lo que aporta. Os animamos a preguntar más, a saber más, a profundizar más. Y todo esto nos preguntaba alguien ahora hace un minutito si quedaría grabado. Recuerdo que va a quedar, si Dios quiere y nada falla en la tecnología, grabado tanto en el perfil de Marcos de Instagram, Pastor Marcos Céspedes, como en el mío, que es @Lidia Martín Psicóloga. Lo vamos a dejar ahí recopilado. Yo voy a procurar también subirlo en estos días para los que no tienen perfil de Instagram, tanto a mi perfil de Facebook como a mi canal de YouTube, de manera que sea mucho más sencillo poderlo compartir. Marcos, me queda despedirme y darte las Pues gracias de nada, nuevo. un Estamos beso grande para comunicados, ti. Sí, sí. conectados
Y un Vamos a abrazo enviar para... toda la información. Ahí está, me la mandas, yo hago ahora en un momentito ya la subida y por favor, si os ha gustado, contádnoslo, podéis dejarlo después en los comentarios, aunque nos lo estéis poniendo aquí, sabéis que estos comentarios desaparecen. Quedan los que hacemos después de que ya está subido al vídeo. Compartidlo con cualquier persona que consideráis que lo puede aprovechar. Lo hemos hecho con todo gusto y lo que queramos es que aquello bueno, pues se disperse en el mejor sentido posible, que alcance a muchos Sí. y que el Señor lo use para tocar vidas. Un abrazo grande, Marcos, un abrazo grande a todos. Nos vemos pronto.